Hoy nos acompaña y nos ha hecho el favor de aceptar la invitación Miguel Ancho Bastos. Es profesor universitario, economista, politólogo y conferenciante español, conocido por su defensa de las tesis del liberalismo económico y de la escuela austriaca. Él es doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Santiago de Compostela, donde es profesor y su especialidad se centra en el ámbito de las políticas públicas y los movimientos sociales contemporáneos. Muchas gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Me ha encantado. Hoy quisiéramos ver su punto de vista sobre el tema de la sostenibilidad. He visto algunos videos suyos, su enfoque me parece bastante pragmático, ¿no? Porque va más allá de supuestos y que podrían ser muy idealistas y tal vez utópicos, pero que en la práctica no se están los resultados de las grandes promesas del llamado ESG, ambiental, social y de gobernanza, se basaba en tres promesas, ¿no? Que era bueno para las empresas porque las iba a hacer más altruistas o morales o buenas. Iba a ser bueno para la comunidad porque las comunidades, la sociedad se iba a beneficiar también. Y también iba a ser beneficioso para para los inversionistas. O sea, las promesas eran las tres, que era beneficioso para los tres. Pero en la vista de de la invasión de Ucrania, la recientes eventos en el tema de la restricción regulatoria a a los agricultores, nos hace dudar y el rendimiento real que se ve en la bolsa de las empresas calificadas como sostenibles por las grandes agencias de ratings de sostenibilidad, no se está dando en las promesas. Entonces, ¿usted qué opina existe una sostenibilidad desde que podría acercarse desde el libre mercado? Es que el libre mercado, en mi opinión, que no se lee esto como fundamentalismo, el libre mercado, el libre mercado y sobre todo el capitalismo, porque yo los distingo. Los distingo. El libre mercado es una cosa, el capitalismo es otra. Y lo bueno sería que coincidieran, pero no siempre tiene por qué coincidir. Puede haber capitalismo sin libre mercado y puede haber libre mercado sin capitalismo. Ok. Vale. En la propia lógica del capitalismo, no está no estrictamente en la del libre mercado, la sostenibilidad es inherente al propio sistema. Quiero decir que el propio sistema tiene incentivo a reducir el residuo, a reducir pues el despilfarro, a reducir el gasto. Es más, a intentar aprovechar todos los despilfarros, los residuos, etcétera, volverlos a reutilizar y volverlos a reciclar. ¿No? Es el incentivo común. Es la diferencia, por ejemplo, entre una persona de los tiempos de las cavernas, ¿no? Un cazador primitivo, que cazaba y cazaba sus bisontes o cazaba sus animales, muchas veces con el método que llevaban del salto, que los acorralaban contra un barranco, los tiraban por allí, ¿no? Ujú. Claro, pero aquellas personas, pues por falta de tecnología, probablemente por falta de tecnología, por falta, y también seguramente porque no conocían los sistemas del capitalismo, pensaban, no conocían el concepto de escasez en el sentido actual de la palabra, no conocían el concepto de precios, eran otros tiempos, pues comía la carne, pero buena parte de ella se pudría. No había forma de conservarla. Entiendo. Compare con la industria actual, pues se aprovecha todo. Cuando digo todo, es todo. Ujú, La ujú. piel, los huesos, todo, es decir, ¿no? En ese tipo de industria. Entonces, es el incentivo del capitalismo, es decir, ¿por qué vamos a dejar de aprovechar esto? ¿No? Entonces, es un sistema que tiende, en la medida que sea posible, a reducir el despilfarro, a reducir y a conservar lo máximo posible, o hacer un uso más eficiente o más aprovechado de todos los bienes que tenemos. Uno de los problemas que tenía, por ejemplo, la economía socialista es cuando hacían los planes, no planificaban qué hacer con los residuos. No sabían muy bien qué hacer con ellos. Creo que solo se incorporó en el plan alguna vez en Hungría. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero es Ujú. uno de los problemas que hacían, pues producían y tiraban, pero el capitalismo no, el capitalismo de hecho es muy dinámico y las industrias muchas veces se montan en sitios para aprovechar desperdicios de otras industrias, para reciclarlos, darles una nueva vida y aprovecharlos. En el sentido, el propio sistema capitalista, con todos los defectos que se le puedan buscar, etcétera, pero no está en su lógica de despilfarrar. Cuando un agricultor, un propietario de bosques, que opera con esta mentalidad, cuando corta un árbol no planta uno, planta dos, pues si alguno se pierde. Eso lo vi yo. Claro. O Es sea, el decir, no, capitalismo inherentemente tiene el incentivo para ser eficiente. y no corta todos los árboles a la vez porque se deprecia. Y si corta un árbol, planta otro, porque si no la tierra le pierde valor. Claro. Los va cortando escalonadamente, pero plantando siempre otros en su lugar. Igual que con el ganado, cuando pues, un animal se usa, después se cría otro. Es decir,
porque el negocio es así, ¿no? Es decir, no hay ningún interés a despilfarrar. Entonces, ¿qué hacer con la basura? ¿Qué hacer con el desperdicio? El incentivo siempre es, si hay algo, intentar aprovecharlo. Pues reciclando los vidrios, reciclando los papeles, reciclando todo tipo de desperdicios de la industria, en la medida que se pueda. Ese es el incentivo de un capitalista, no echar a perder nada, ¿no? Entonces, En cuanto al concepto de sostenibilidad, eso, como el informe Brundtland, ¿no? Del 87, si no me equivoco, viene a decir algo de dejar para las nuevas generaciones. ujú. La sostenibilidad fuerte, la total, eso es imposible, porque siempre hay cosas que se gastan. Es imposible dejar de todo al futuro. Incluso, por ejemplo, una energía eólica, una energía que se llama renovable, o una energía solar, implica gasto no solo de viento, es que implica gasto de material para Ujú, para ujú. hacer las turbinas, etcétera. Ese material, parte de él se puede reciclar, pero otra parte se desgasta con el uso. No se puede, digamos, conservar todo, 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 todo. Después hay una alternativa. Primero, que no sabemos qué es lo que van a necesitar las generaciones futuras. Es decir, que a lo mejor, por ejemplo, Jevons escribió un libro en el siglo XIX que se llamaba La cuestión del carbón. Y hablaba que el carbón se agotaba, etcétera, que había que racionar el uso del carbón, que había que ver cómo dejar carbón para las futuras generaciones. Bueno, para las Ah, futuras generaciones que somos nosotros, ¿para qué queremos tanto carbón? claro, la Y hasta lo tecnología consideramos, lo hizo no, pero hasta irrelevante, lo ¿no? consideramos un lastre. Claro, Muchos países del mundo se están cerrando minas de carbón. ¿De qué valió que nos dejaran todo ese carbón? así es. Y más bien el Estado, en este caso, o estos movimientos, intervienen directamente vía regulación, tratando de decir qué cosa es la sostenible, ¿no? Sí. Entonces, pareciera que más bien al intervenir crean distorsiones, ¿no? Por Sí, porque la ejemplo, por definición es ejemplo, política. Ah, perdón, perdón, perdón. por ejemplo, en Perú se crea el Ministerio del Ambiente y deciden que ya no se va a deforestar más, ¿no? Entonces antes se deforestaba con poco a poco, digamos, iban avanzando las comunidades agrícolas y el Estado dice ya no se deforesta más. Pero el Estado no tenía las capacidades para monitorear, porque es el Amazonas, pues es inmenso, no se puede llevar. Haces 20 años después, lo que ha creado es la minería ilegal que cunde, ¿no? En todo lado, contamina todo al mismo tiempo, porque el Estado, muy buena gente, puso la ley, pero no tenía cómo monitorearlo. Al Sí, punto que Perú ya no importa madera de Chile, que es un desierto, sí, porque en Chile sí enfocaron una política, digamos, de empresariado, donde los empresarios empezaron a hacer sus, digamos, sus granjas de árboles y exportar. Entonces, en el país que más abunda madera, gracias a esta regulación estatal, nos falta madera, lo importamos de un sitio donde no tienen árboles. ¿Usted qué cree que el rol del Estado debería ser más activo, menos activo? yo creo que es menos activo. Primero, porque no tiene en cuenta la dinámica, ¿no? Es decir, que cómo evolucionan las cosas. Antes hablamos de sostenibilidad. Y sostenibilidad, por ejemplo, la definición que se usa y sigue usándose es política. Por ejemplo, en Europa, antes la energía nuclear no era considerada sostenible, ahora se considera sostenible. Bueno, no sostenible, mejor dicho, perdón por la expresión. Se considera verde o reciclar. Esa es la idea, que siempre es una definición de que pues, y después establece cuáles son las formas de obtener energía o las formas de obtener recursos que son sostenibles. Y no tiene en cuenta la dinámica que van a evolucionar. Uno de los legados que nosotros le dejamos al futuro, a lo mejor le dejamos menos carbón o le dejamos menos petróleo a nuestros descendientes, pero le dejamos a cambio nuevas formas de obtener energía, cada vez más. Pues antes el viento no era una energía. Bueno, para obtener electricidad, se utiliza para mover molinos y otro tipo de cosas, ¿no? Ahora es una energía. El sol pasa a ser una fuente de energía. La biomasa pasa a ser una fuente de energía. Las mareas pasan a ser una fuente de energía. Los ríos pasan a ser una fuente de energía. Ese es el legado que damos. A lo mejor consumimos algunos bienes que digamos que por su propia naturaleza no son renovables, pero le dejamos a cambio nuevas formas de obtener energía que pueden sostener eso. Y el Estado después no sabe. Por ejemplo, cuando hace esa medida, claro que aquí ya habría que entrar en temas más profundos, por ejemplo, de derechos de definición de propiedad de la tierra, etcétera, ¿no? Es decir, que a quién corresponde esa tierra, porque si la tierra, digamos, es tierra pues, legalmente poseída, ¿no? Ujú. Y establece esas leyes de no deforestar, lo que está diciendo es que, primero, mi tierra ahora pierde todo su valor, mi tierra forestal pierde todo su valor, por tanto me voy a desentender de ella. Claro. ¿Qué pasa? No se empieza a cuidar, no se empieza pues, a tener una buena conservación de la madera, etcétera, y al final pues muchas de ellas acaban en incendios, acaban así precisamente por falta de cuidados. Una Claro. parte de los incendios que tenemos nosotros en Europa es precisamente como la gente se desentiende de la madera y de los usos de la madera, pues
deja crecer los matos, deja crecer y eso después es como un polvorín, basta cualquier cosa para que arda todo. Claro, y además es porque es una contradicción, yo creo, y va al lado social del sostenible. Si bien ellos en algunas cosas se prefiere el guardar para el futuro, pero en términos sociales se prefiere el corto plazo, en términos de salario mínimo, pensiones más altas, bajo la misma, digamos, ideas de la sostenibilidad. Algunas cosas sí se prefieren dejar para el largo plazo, pero otras cosas que yo creo que deberían dejarse para una planificación de largo plazo se hacen en el corto plazo, porque Hombre, a corto plazo tenemos que alimentarnos, no sé cuánto aguantarán una persona sin comer, necesitan a lo mejor 2 semanas, 3 semanas, no sé exactamente cuánto es cuáles son los límites vitales o sea, hay que comer todos los días, hay que vestir en climas en climas fríos como el que está usted ahora, en invierno sin ropa está usted, no claro, sobrevive, no sobrevive, ¿no? ¿no? Y sin algún tipo de calefacción o protección frente al frío tampoco sobrevive usted. Es necesario algún tipo de consumo a corto plazo, no todo puede ser a corto plazo, pero cuidado, el capitalismo también tiene que tener en cuenta esa necesidad a corto plazo, pero tiene que garantizar también su sostenibilidad a largo plazo. Tiene que garantizar que el negocio le dure, no vamos a sacar todo el petróleo a la vez para despilfarrarlo. Ahora hay que irlo racionando poco a poco, igual que se raciona la madera, igual que si tiene usted una mina, no saca todo el mineral a la vez, lo va sacando poco a poco para que le vaya durando en el tiempo, para que sea un negocio, digamos, sostenible en el tiempo. No hay una idea de sacarlo todo, porque, no sé, a veces leo como que piensa que el capitalista quiere sacarlo todo, consumirlo todo, extraerlo todo a la vez. Si la propiedad es suya, si hay unos buenos derechos de propiedad bien definidos, no es esa la alternativa, sino que es irlo sacando poco a poco. Yo Para que, preferiría, o sea, nadie va a cortar todos los árboles de su finca, una finca, digamos, no protegida, una finca normal forestal. Nadie corta todos los árboles y saca toda la madera al mercado. Tiraría y, los precios, sería absurdo. Lo que vas haciendo es racionándola. Vas cada año, de hecho, hay ciclos de corte. Se cortan cada año y se plantan otros. claro, en Perú hubo Siempre teniendo. una de las grandes maldiciones de recursos naturales. Perú es el ejemplo clásico, ¿no? En los setentas se puso de moda la anchoveta y la harina de pescado para exportar como fertilizante en general y alimento de ganado. Y el gobierno militar que entró, tomó el poder con un golpe para variar, empezó a estimular la pesca como que era, ahora sí va a ser nuestra, no de los capitalistas, no de los empresarios, sino es del Estado y ahora vamos a favorecer a los pescadores más chicos y concedió crédito, etcétera. Y eso acabó por 10 años con la pesca en el Perú, porque la depredó completamente. O sea, Claro. el estímulo al cortoplacismo nos costó caro y justo nos agarró en la época de inflación de los 70 mundial, parecida a la que ha pasado y nos llevó en algún momento a la hiperinflación de los 80. La intervención del Estado, mejor dicho, en los recursos naturales, ¿cuál es el enfoque que usted preferiría? ¿El americano de que el propietario de la tierra es propietario de todos los recursos naturales que estén en su tierra? ¿O el caso de la mayoría del resto del mundo que es el propietario solo es dueño de digamos, del Y suelo su suelo, pero y no del también, subsuelo, ¿no? también del aire y Y del claro, agua. Es decir, eso pero fue. ¿cuál preferiría usted? ¿Qué enfoque cree? Hombre, yo creo que para la sostenibilidad, aunque puede parecer una herejía, es mejor el sistema de propiedad privada, porque el propio propietario intenta que el negocio dure y no gastar todo a la vez. El gobierno, a lo mejor, por necesidades fiscales o por necesidades pues, de unas elecciones o por necesidades de contentar a algún grupo, puede dar permisos de explotación Ujú. sobre esos recursos, pues que no sean exactamente los eficaces, pero que sí sean eficaces a corto plazo. Porque la visión temporal del político democrático pues, es de unos años. No es de que esto es mío y tiene que durar mucho tiempo, sino que intenta obtener recursos Gómez, para fiscales o lo que sea así para atender su mandato. Y no necesariamente tiene por qué pensar a largo plazo. claro. Y regresando un poco al tema social, que es el más contencioso porque al ser una empresa mundial de calificación de sostenibilidad, el tema social muchas veces se basa en una decisión moral, ¿no? Pero este intento de los mercados financieros, si quiere, en uniformizar qué cosa es bueno y qué cosa es malo, ¿no? Pero el modelo ESG que plantea usted, el error me parece que está a hacerlo caer en las empresas y no los propietarios de las empresas, porque las personas piensan
Las empresas como tal son entes ficticios, son entes corporativos, son sociedades. Ujú, Realmente para las empresas son sus propietarios y sus trabajadores, pero son sus propietarios los que deben decidir. Yo creo que el Milton Friedman decía que la mejor función de una empresa es intentar obtener el máximo beneficio posible. Y después el que tiene que ser social y responsable es el propietario de la empresa, no la empresa. La empresa cuando asigna los recursos, cuando orienta la producción, cuando decide producir esto o lo otro, producir aquí o allá, ¿no? ujú, ujú. Su lógica debe ser pues, la de asignar los recursos de la forma más eficiente posible. Si no lo hace en un sistema de mercado, acabará quebrando. Si esa empresa da beneficios, lo que tiene que hacerse después es que el propietario de los beneficios, ese sí que debe ser social y corporativo. Y además yo de ahí no soy que creo que hay cierto deber moral de ayudar, pero no de la empresa, sino del propietario de la empresa, después de repartir los beneficios. Porque si no, estás mal asignando los recursos. De acuerdo. El, el, ¿Usted qué opina? Uno de los factores donde la empresa no entraría, pero de alguna forma es forzada a alinearse a los estándares internacionales, sobre todo en Europa, ¿no? Es estas reglas nuevas, ¿no? De qué cosa es ser bueno, porque qué es ser sostenible. Lo estamos diciendo. ¿No? De- ¿Y sostenible para qué? claro, No, digo, para dejarle más carbón, o como decía el otro, más piedras, porque la de piedra no acabó por falta de piedras. Acabó porque se inventaron otros recursos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ganamos algo que nuestros antepasados dejaran más piedras para nosotros. Cuando aquel era su principal recurso. Tendrían que haber sido sostenibles los antiguos, ¿no? claro, claro, Lo claro. mismo pasa con lo que tenemos hoy para sostenibilidad. De verdad, nuestros antepasados se reirán de nosotros cuando leemos estas cosas que estamos privándonos de consumir ahora. Claro, de acuerdo. Y de los estándares de vida de la población. Uno de los grandes problemas es cómo atender a la población que no puede valerse por sí misma, digamos, la gente, digamos, por enfermedad o por edad, que no puede mantenerse, ¿no? Sí, Entonces, usted escribió que estaba, me parece, un trabajo sobre, suponía la renta básica sí. universal. Pero había una diferencia porque, por ejemplo, Milton Friedman sí abogaba por una renta Puesto mínima. negativo. Ah, Un ok. puesto negativo, sí. ¿Cuál sería cuál sería el ideal, digamos, ¿no? Porque lo otro es levantar más impuestos de los empresarios y los jóvenes y las generaciones que están trabajando para tratar de sostener a una masa, o sea, más personas que están jubilándose, ¿no? Bien. Entonces, Yo lo que defiendo, como me gustaría que fuera, a día del día de hoy estamos con estos sistemas de seguridad social, así hay que dar una alternativa. Antes de cambiarlos hay que dar una alternativa. Está claro, no se puede cambiar y quitar mañana de la noche a la mañana. Eso creo que es algo obvio, ¿no? Pero lo que se ujú, trata de debatir, y para eso somos académicos, es qué soluciones podría haber o qué alternativas podría haber o cómo se podría diseñar en un futuro o cómo se podría cambiar este sistema a otro. Pero obviamente dando alternativas a los que ya están pues, disfrutando de estas cosas. La primera principal es evitar que haya pobres, reducir el número de pobres. Porque cuanto menos pobres haya, pues más gente hay trabajando, produciendo, y los pobres estarán mejor, porque habrá más recursos para dedicarle a ellos. Y el problema será más tratable, es imposible. Y después, que esas personas que no pueden trabajar así, que puedan trabajar. Gracias a Dios, las invenciones técnicas, las tecnologías modernas permiten que personas que antes no podrían trabajar, por ejemplo, un anciano, una persona mayor hoy puede manejar una pala excavadora, dando unos botones y mover 100 veces más tierra que un joven de 20 años hace 100 años. ujú, ¿No? Una persona que antes no podía trabajar, hoy en día, ¿no? Una persona con alguna discapacidad puede perfectamente manejar o ser tan productivo como cualquier otro. Y con todas las tecnologías que hay de teletrabajo, de trabajo a distancia, etcétera, se pueden hacer muchos trabajos sin necesidad de desplazarse físicamente, usando el ordenador, usando un montón de cosas, ¿no? ujú, ujú, ujú. Siempre maravilló aquel físico de Stephen Hawking, ¿no? Que era perfectamente productivo con aquella máquina que tenía para hablar o para comunicarse. Ese sería otro objetivo. Y después, aún así, habría personas, porque por ancianas, por lo que fuera, no pueden trabajar. Eso hay que buscarles una solución. Entonces, el problema, digo, es, aparte de lo que hay ahora, ¿vale? Porque la idea es, porque tiene que ser el Estado el único que preste ese servicio. Que haya que ayudar a los demás, que yo reconozco que hay que ayudar a los demás. Yo lo reconozco, creo que es un deber moral, ¿no? Ujú, ujú, ujú. No soy así el típico Scrooge o así que deja a los demás tirar, ¿no? Pero hagamos arqueología, ¿cómo se hacía antes? ¿Cómo se hacía antes? ¿No? ¿Qué alternativas hay? Pues históricamente la familia cumplió esa función, por ejemplo, la familia incluido la familia extensa. Después, todas las caridades, digamos, religiosas, toda religión que se precie tiene algún sistema de caridad, Ujú, toda.
Ujú. o llaman en general las masonerías, ¿no? Es decir, todos los alces, todos los grupos de ese estilo que crean organizaciones de ayuda. Todas las llamadas ONG, desde la Cruz Roja en adelante, también buscaron hacer todo ese tipo de funciones, ¿no? Había empresas de caridad, por ejemplo, Claro. cuyos beneficios, y en España hay alguna, y creo que en todo el mundo hay, ¿no? Es decir, empresas cuya función era obtener beneficios, y esos beneficios eran para ayudar a los más necesitados o para dar trabajo a los más necesitados. Es decir, eran empresas, muchas de ellas son rentables, ¿eh? Y existieron ese tipo de cosas. ¿Qué soluciones podríamos buscar? Es decir, ¿cómo se asigna, cómo se puede mejorar al pobre? ¿Con sistemas estatales o con sistemas ya no solo privados, sino de lo que llamamos nosotros sociedad civil? ¿No? Claro, Porque hubo David Beito, creo que tiene un libro sobre esto, ¿no? Y creo que el profesor Venegas Lynch y el profesor Krause tienen un libro también sobre estos temas, ¿no? Explicando cómo era antes de haber el estado del bienestar. Y dices que es que antes del estado del bienestar era todo muy pobre, ¿sí? Usted va a cualquier ciudad española vieja y ve un montón de edificios sociales, ve hospitales, hospitalillos, lo que llamaban, en Santiago teníamos un banco del pobre, tenemos un montón de instituciones para prestar, ¿no? Para prestar ayuda al necesitado. Esa sí. era la idea. Es que antiguamente era toda miseria, pero en el siglo XIX todo era una miseria. No había agua corriente en las casas, por ejemplo, no había electricidad, no había transportes como los modernos, no había los medicamentos que teníamos hoy. Claro que era una miseria, pero era una miseria todo. La atención a los pobres y la vida de la persona común también era una miseria. La pregunta es, con los recursos que tenemos hoy, ¿podríamos ayudar de una forma mejor al más necesitado de esta forma o otro no? Y después están las instituciones capitalistas. Por ejemplo, los Montes de Piedad tienen un origen de ese estilo. La banca moderna, los Monte di Pasto y todos, bueno, que son los bancos que había en las repúblicas del norte de Italia, y que después se extendieron por ahí, que era una especie de banca social que dedicada a prestar y ayudar a los demás. Es decir, que hay un montón de instituciones, la pregunta es, ¿se pueden rescatar o no? ¿Se puede construir sobre ellas o no? Es el debate que tenemos que tener, porque digamos que la prestación estatal de esos servicios es la única que se admite, y no se admite que pueda haber otras que incluso podrían hacerlo mejor. Eso es lo que cabría discutir. Pareciera Repito, que, cualquier cambio que se haga tiene que ser, obviamente, pues, cuidando de lo que ya hay, claro. pareciera que el Estado con buen marketing, se ha apropiado, se ha monopolizado lo que antes era distribuido entre la sociedad, entre los gremios de Y sastres, gremios de maestros. El Estado ha dicho, no, yo lo voy a hacer y para eso te voy a cobrar impuestos. Entonces ha monopolizado y algo que no maneja eficientemente, obviamente, cuando tiene los incentivos correctos, ¿no? El tener este tipo de. concepto de mutualidad, que es muy interesante. Pero la venta del marketing es interesante porque le dice a la población, por ejemplo en Latinoamérica, que la mayoría es población cristiana, católica, que claro, es bueno ayudar al pobre, ¿no? Eso es lo que vende el Estado, ¿no? Y que vamos a hacerlo nosotros. Sin embargo, yo cuando he revisado, por ejemplo, en el catecismo perdón, en la doctrina social de la Iglesia Católica, en ningún lado he encontrado que ellos recomienden que el Estado debe hacerlo. No, En ningún lado dice el Estado tiene que, o sea, no hay en los principios que se supone que alega el marketing estatal de el Estado debe hacer, no está en ningún lado, sino más bien combina a la sociedad, a las personas, los responsables son ustedes, ¿no? De los pobres, los responsables son ustedes, de los ahí está, ancianos. somos nosotros. No dice, tienes que pedirle al Estado que lo haga, ¿no? Esa es Entonces, la idea. Es bueno hacer arqueología de cómo eran nuestras sociedades a este respecto, incluso en condiciones sociales mucho peores que las actuales. Porque muchas veces dice que el estado de bienestar se quita. No, el estado de bienestar no es el que quita a la gente del pobre, es que la sociedad rica puede mantener un estado de bienestar. No es primero, la gente piensa que es primero el estado de bienestar y después la riqueza. El ejemplo de Suecia, que es el primer estado de bienestar moderno, ujú, es primero Suecia, es un país muy rico, y como es muy rico, mantiene el estado de bienestar. No al revés. claro, claro. Una sociedad tan rica, si puede mantener un estado de bienestar estatal, puede mantener un estado de bienestar privado. Privado no. Cuando dice privado parece que es solo capitalista. Estoy hablando de la sociedad civil. La ¿No? sociedad civil. Todas las organizaciones que tiene la sociedad civil, ¿no? Desde ONGs, iglesias, grupos sociales, colectivos, ¿no? Desde de trabajadores, todo el concepto de mutualidad, por ejemplo, el concepto que había antiguo de los economatos, que compraban a los trabajadores en común, que eso tiene igual a algunas grandes empresas después en Europa, ¿no?
Había un montón de... Todo el sistema de protección empieza con estas mutuas de ayuda a las viudas o mutuas de ayuda a los, digamos, a los accidentados en el trabajo. Había como pequeños sistemas de seguro. Repito, de acuerdo con los medios de la época, no son los medios de hoy. Pero ya esas ideas estaban, supongo, en todo el mundo. En Latinoamérica también había este tipo de instituciones. Por lo que cuentan, en América Latina había los centros gallegos. Bueno, cada zona española tenía sus centros hospitalarios, etcétera. O sea, ¿se podría construir sobre eso o no? ¿Sería mejor construir sobre eso o no? Porque el problema de depender del Estado es, vale, el Estado más o menos te satisface unas cosas. ¿Y qué pasa si el Estado no tiene plata? Y al mismo tiempo destruiste todas esas instituciones. Claro, y además es ineficiente porque cuesta mucho más caro que un privado buscando el mismo servicio, ¿no? Claro, pero aparte de eso, ¿quién te garantiza que el Estado va a tener plata? ¿Dónde está escrito? Claro, Y si no la tiene y destruiste todo, aquel entramado, ¿cómo haces ahora? Tienes que volver a construirlo, pero ya en unas condiciones más precarias, ¿no? Porque claro. no está escrito en ningún sitio que el Estado vaya a tener siempre plata. No, 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 no. Y llegas a momentos donde, tipo Argentina, ¿no? Donde ya la gente se ha acostumbrado a vivir del Estado, de las subvenciones, y Subvenciones a pesar cada que vez no más. tienes, a pesar que estás quebrado, ¿no? Pero subvenciones cada vez compran menos cosas. Claro, el fenómeno de la inflación va por la que no puedes sostener Plata, el pago y hacer tienes que, plata es muy fácil, es poner un cero cada billete y ya está. Ya tenemos 10 veces más. claro, 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 claro. Fácil de hacer, o están pillar billetes más grandes, pero eso no te hace más rico. Es decir, con esos billetes compras las mismas cosas o menos. Esa es la cuestión. Y, Pero y, repito, cualquier cambio de sistema tiene que pensar en cómo ajustar eso, ¿no? y un modelo híbrido, digamos, como por ejemplo el que se usa acá en Holanda o en los países nórdicos si bien es estatal, porque recauda los impuestos, pero el Estado no se atribuye la omnisciencia yo sé cómo hacer todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la educación la terceriza a empresas privadas, o sea, a emprendedores privados, y lo único que ellos hacen digamos, el subsidio a los alumnos que no pueden pagar. O la salud está repleta de consultorios y doctores que arman sus empresas de atención médica, pero el Estado no, como en Latinoamérica, crea hospitales estatales y todo un Claro. arsenal estatal de cosas. Yo creo O que sea, y en la educación es parecido, o sea, educación, salud de y, acuerdo con el, algún, sí, y adelante. algún país de Europa, efectivamente, cuando era cuestión de salud, el Estado no le montaba un hospital. Simplemente usted está en necesidades. El Estado lo que hacía era pagarle el seguro para que usted pudiera ir al Claro, hospital. claro, claro. No, Claro, ese lo modelo cual es más híbrido. barato y tiende a ser más eficaz. Claro, porque el privado va de por sí solo sabe cómo administrar sus profesores o comprar las medicinas de mejor Lo forma. mismo con la educación, supongo. Son sistemas de muchos, son sistemas intermedios. Claro, igual las pensiones, ¿no? Yo, Suecia, ellos mi idea, tercerizan en los grandes fondos de inversión porque saben que el Estado no sabe cómo invertir, entonces se lo da y los sistemas de a pensiones son terceros. distintos, también son mixtos, ¿no? Claro, ese es el Mi híbrido idea de estos es, ciclos, ¿no? mi sueño, mi idea, si no sé si es posible, sería conseguir que los servicios que presta el Estado fueran tan baratos, Mm. que fueran como la comida o el vestido, que no hiciera necesidad de que el Estado pues, nos pusiera un rancho común a todos, ¿no? Como una olla, y todos comemos de la misma olla, ¿no? Es decir, ¿cómo tenemos nosotros la comida? La ropa que lleva puesto, ¿cómo la obtuvo? La tienda, ¿no? La tienda Tiene un privado, ¿no? y la comida también. Es decir, cuidado, y la comida y el vestido, como acabamos de ver, son tan vitales o más que otros servicios. ¿Eh? Creo que Claro, claro. son de los servicios más vitales que existen al ser humano. Ujú, ujú. Siendo los demás importantes, sin comer poco duramos y sin vestir también en poco duramos. Entonces, pero ¿por qué no hay empresas públicas o así que nos den de comer o una cosa por el estilo? Porque los mercados y el capitalismo consideran que la comida fuera relativamente barata y que más o menos sea abundante para todos. Y si alguien no tiene, se le compra y se le da. En el país hay operaciones que pues cada 15 días se le pone en el supermercado y la gente compra y dona la comida directamente. Claro, Porque claro. la comida es relativa, no digo que sea barata, pero digo es relativamente barata. Cipolla en la historia económica de Europa dice que un trabajador en la Edad Media el 90% de lo que ganaba era para comida. Claro. Y hoy en día el porcentaje disminuyó. Pues mi idea sería, mi sueño, me gustaría, sería que esos servicios que ahora presta el Estado fueran tan baratos que la gente pudiera comprarlos, exactamente igual que la comida y el vestido. De que la educación fuera tan barata que pudiera comprarse perfectamente sin grandes embolsos, que la sanidad evoluciona a ser tan barata que
que fuera como cualquier otra, como un arreglo de un coche, o más barato, es decir, que fuera una cosa que fuera barata, que se fuera mejorando a través de competencia, de calidad, etcétera, igual que bajó el precio de los alimentos, que bajara el precio de los servicios públicos, de tal forma que cualquier persona pudiera escoger, digamos, comprar sin grandes desembolsos sus problemas sanitarios. Sé que es Claro, difícil, porque sé que hay cosas. yo he visto en uno de sus videos vi que por qué no bajaba el costo de la educación, usted se preguntaba, ¿no? Si es con tanta tecnología actual que tenemos hoy, y tal vez sea por la intervención del Estado quiere hacerlo, ¿no? Porque hay un diseño que es un diseño que pudiera ser que estuviera bien para el siglo XIX, para la tecnología del XIX, de juntar a los niños en un aula y tenerlos ahí. Profesores va a ser siempre falta, pero hay muchas formas intermedias de prestar servicios de educación de barato. Esto que estamos haciendo, para bien o para mal, puede ser educativos. Ujú, ujú, ujú. La gente, pues, supongo que lo verá gratis, ¿no? Claro. Igual, por ejemplo, en Perú pasa algo parecido con la vivienda, ¿no? El Estado, cuando comienza el boom de los recursos naturales en el 2003, empieza a financiar la primera vivienda, ¿no? Pero subsidia una parte. Entonces, lo que yo me he dado cuenta y que la gente no usualmente no ve es, claro, ese subsidio universal, digamos, todos los que tienen primera vivienda, lo que va creando es una inflación en el precio de los costos de las casas. Entonces, cuando yo me compré mi casa me costaba, digamos, 30. Y, Y cuando hoy en día un joven que está empezando en su trabajo no puede comprarse ni siquiera un departamento porque le cuesta 130. O sea, se ha quintuplicado, sextuplicado el costo de la vivienda, pero la población cree que no, es que el Estado tiene que seguir dando el subsidio, o sea, se vuelven adictos al subsidio. Cuando en realidad yo creo, es una de las causas de que el costo de la vivienda haya subido exponencialmente creo que en Perú. se debe mucho a la intervención. Yo no me puedo creer que en una época que tiene los mejores materiales y más baratos de Claro. construcción, que mira que tuvo unas obras hace poco en mi casa, y los materiales que hay ahora, ligeros, unas fáciles de montar, se pueden montar de forma relativamente más barata, se pueden construir construcciones en menos tiempo y con menos coste, porque no se aprovechan esos materiales de altísima calidad, pero más baratos de construir, ¿no? El prefabricado, hay un montón de fórmulas de construir viviendas dignas y muy buenas, mejores que las que teníamos nuestros abuelos o nuestros padres incluso, ¿no? Ujú, ujú. En todo el mundo. ¿Qué pasa? Pues hay regulaciones, por ejemplo, licencias de construcción, regulación artificial del terreno, pues límites a las alturas, es decir, hay un montón de cosas que impiden, digamos, innovar en esos sectores. Hay un montón de regulaciones que son estáticas, que dicen que una vivienda tiene que ser así, y que dificultan la innovación o la búsqueda de soluciones a esos problemas. Y le En la doy, vivienda es una cosa que, igual que el automóvil bajó de precio muchísimo. claro, o los celulares. Los celulares o los computadores. Y yo le doy un ejemplo de típico de que escuchan, lo pueden ver. Usted va a Puno, al lago Titicaca, este famoso sitio turístico, y todas las casas en la ciudad se ven bien pobres porque ninguna las terminan, todas están en el ladrillo expuesto, no las han pintado, no las han terminado, ¿no? Entonces yo dije, qué raro, tanta pobreza aquí, ya ha pasado el tiempo, ¿no? Hasta que me doy cuenta de que hay una norma que exonera de los impuestos prediales, digamos, si es que tu casa sigue en construcción. Claro, Entonces, por 20 años, estos no acaban sus casas en ninguna parte de esa claro. ciudad porque quieren evitar el que el Estado les diga, ay, tú acabaste tu casa, entonces ahora te cobro impuestos. Entonces las dejan las casas así a medio terminar. En la Revolución Industrial en Inglaterra, los impuestos eran por ventanas. Entonces la gente hacía las casas sin ventanas, casas mucho más insalubres, ¿no? Pero por evitar el impuesto también. Entonces muchas veces pensemos a ver por qué nos hacen las cosas aquí, por qué no se buscan las soluciones, por qué la vivienda no es barata, por qué la educación no es barata, por qué la sanidad no es barata. Entonces eso es lo que me gustaría a mí saber. Estamos viendo que en la India hay unos experimentos fantásticos en la creación de nuevos hospitales, que están, como allí no es un sistema que nace desde cero, digamos, no nace ya con un sistema construido como tenemos nosotros. Empiezan a innovar y están construyendo, había aquellos estudios de los hospitales SETI de la India, ¿no? Que era un cardiólogo que montó unos hospitales que, digamos, que a igual supervivencia, tiraban los precios a la casi la quinta parte. Pero esos Mm. experimentos están haciendo por todo el mundo. Digo, ¿por qué nos aplicamos? ¿Por qué nos aplican, intentamos innovar en la educación? Por ejemplo, cuidado, siguen haciendo falta médicos, siguen haciendo falta enfermeras, siguen haciendo falta todas las cosas, pero cuidado, están organizados de otra forma. Claro. Se aprovechan como mejor. En Perú, por ejemplo, hay un exceso de médicos, porque desde mi generación la moda era, las mamás siempre deseaban que los hijos fueran médicos. Esa era una de las. Ahora hay tanto médico
que los salarios han bajado un montón, ¿no? No era lo que era cuando yo era niño, ¿no? Los médicos van a España, peruanos, porque ahí consiguen mejores salarios que en Perú. A Sí. pesar que en Perú falta médico, falta, o sea, la educación es tan, perdón, la salud es tan cara que está monopolizada por los hospitales estatales y los gremios No es médicos solo culpa del estatales. Estado. Después están los grupos de presión, están los números clausus, hay un montón de regulaciones, por ejemplo, para ejercer este tipo de profesión, ¿no? Claro, claro. Sí, no, estas distorsiones podrían ser mejor, o sea, de repente sería mejor sostenibilidad atendiendo este tipo de regulaciones que ya han pasado de moda. ¿Usted qué, y para no quitarle más tiempo, ¿qué le recomendaría a los empresarios, a los emprendedores cómo me vuelvo sostenible? Es la gran pregunta del empresario, ¿no? Entonces, Ya lo son. Un empresario no tiene ningún interés en tener desechos. Tiene interés en usar los materiales más eficientes o va a usar los materiales más caros. O sea, tiene interés en consumir menos. Si yo tengo un camión, tengo interés en tener un camión que consuma lo menos posible, no que consuma más posible. Igual que si tengo una máquina, buscaré la máquina a igualdad de condiciones que consuman menos electricidad. O sea, no tengo ningún interés en no... Ya el sistema le lleva a uno a creerse sostenible y a no despilfarrar nada e intentar aprovechar todo lo que se pueda. claro, ya estaría incorporado, digamos, en el incentivo del empresario de Y el ser sistema de precios. eficiente. Claro, Y, si yo digo, ahora voy a comprar un camión que consuma el doble, pues no es mal capitalista sería, no entiendo yo. Cuando renueva el camión, o cuando renueva la furgoneta, o cuando renueva la máquina, buscar una máquina pues, que le consuma menos, ¿no? No una que le consuma más. pero de todas maneras, entonces, cabría ahí ¿qué pasa si hay un empresario que quiere aprovecharse de una norma, algo especial o algún vacío legal? Después ¿El están las Estado tendría subvenciones. legítimamente? Porque el Estado interviene ahí. Entonces, claro, siempre está el empresario buscando también huecos o normas, cosas por el estilo. Usted reduzca la intervención al mínimo, reduzca la intervención, digamos, a lo básico, a las normas comunes, ya verá cómo funciona el sistema, cómo es sostenible el sistema. Yo creo que está inserto en el propio sistema. No hay ningún incentivo. Entonces, en cambio, veo que los estados despilfarran muchas veces dinero, porque se meten, no tiene que ser necesariamente por maldad, sino por falta de cálculo, por falta de incentivo, pues por el estilo. Estamos leyéndolo a la prensa española que hay millones de mascarillas guardadas en almacenes de los tiempos de la pandemia. Eso no es para nada sostenible. En muchos países de Europa están intentando que cambiemos los autos por autos eléctricos, ¿vale? Pero eso para nada es sostenible. O sea, estamos obligando a gente a tirar coches en perfecto uso solo por eso. Eso no es nada sostenible, porque para hacer el coche nuevo hay que gastar un montón en materiales, un montón en transporte y consumir un montón de CO2 o emitir un montón de CO2 para construir el coche nuevo. No la eficiencia del cambio no la veo, pero es tirar a la chatarra cosas perfectamente útiles, eso es sostenible. Claro, no, además el vehículo eléctrico es mucho más caro que un vehículo, digamos, Sí, de la persona, de la familia estándar, ¿no? pero lo que están Es un diciendo vehículo los caro. gobiernos es que tiremos cosas en uso, incluso con Claro. prohibiciones de entrada, cosas por el estilo, que tiremos cosas buenas que están en uso por traer una tecnología nueva que habrá que ver si es más eficiente ecológicamente. Y así habrá que verlo. Pues depende el proceso de construcción, si sumamos el proceso de construcción o no, y después la energía que lo mueve, si es sostenible o no. Pero bueno, Exacto. aún así, ¿quién le está incentivando a usted a no ser sostenible? A despilfarrar, Claro, a tirar cosas en buen estado. por ejemplo, en Perú, vehículos, digamos, asumiendo que el vehículo eléctrico costar lo mismo que un carro nuevo, un carro estándar. Sí. Perú tiene una matriz energética que está basada en hidroeléctricas, ¿no? Y entonces, básicamente, alimentas el carro eléctrico con electricidad de los Hidroeléctricas. ríos, pero si tú llevas el carro eléctrico a Chile, ellos consumen, su electricidad la fabrican con petróleo, digamos. Entonces, Claro, depende ahí la del matriz no es. país, lo que Claro, nosotros llamamos territorialidad en el PAD, ¿no? O sea, bueno, puedes llevar, es buena idea los autos eléctricos, dependen, como usted dice, en la matriz de energía. Entonces puede ser para un país como Perú, sí le podría servir, digamos, dejando el resto de las otras variables fuera. Y a un país como Chile, podría no ser tan eficiente, obviamente. claro, porque al final, en vez de gastar el petróleo en el carro normal, que es más barato, termina gastando petróleo en poner electricidad al carro nuevo Claro, nuevo y, eléctrico. gastar, y quitando litio y quitando un montón de cosas, ¿no? Es decir, que, Claro, o sea, no es universal a decir, no, esto es el ejemplo que nos sostenible. pone es Noruega, y Noruega toda la energía también es hidroeléctrica, entonces es un país que funciona así, entonces nos parece muy verde, pero otros países de Europa no tienen esas centrales, no tienen la capacidad de generar energía así, la generan a lo mejor incluso con carbón.
en Claro, Alemania. es lo más contaminante, se supone que... Y a veces se distorsiona el precio No, real digo porque que como lo muchas veces se subsidian. piensa que el capitalismo no es sostenible, pero no se ve que su contraparte tampoco lo es. Es más, fuerza a veces a tomar decisiones que no son para nada sostenibles. Nos estás forzando a despilfarros. O a exponerse a los riesgos de la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, Claro, el forzarte a depender del gas ruso en Europa, sí, y tú, cuando uno revisa los ratings de sostenibilidad de los vehículos de inversión sostenibles, antes de la guerra, de la invasión de Ucrania de Rusia, nadie contemplaba el factor geopolítico como un posible riesgo, ¿no? sí. Después de la guerra, cuando obviamente la promesa había sido que si yo invierto de forma sostenible, voy a estar protegido contra estos riesgos, Sí. no era cierto, pues, ¿no? Porque no habían No, considerado un factor básico como, oye, si tú te haces dependiente de alguien y ese alguien te corta el gas, estás en problemas. y hubo una reversión. Países como Alemania pasaron del gas a carbón, como es peor. Precisamente por no haber previsto esto, por no tener fuentes alternativas. Por eso digo que muchas veces las decisiones de política energética pueden pecar de miopía temporal, porque no, simplemente que no, son estáticas y no tienen en cuenta la evolución futura de los mercados o de la situación política mundial. Claro, y la particularidad, como hemos visto, de los territorios, su tema, su fuente energética, su abundancia o no, escasez de recursos naturales, etcétera. Doctor Bastos, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido muy ilustrativo, tenemos un montón de material para nuestra audiencia, le agradezco mucho y ojalá podamos repetirla en algún momento y Sin continuar la problema ninguno. conversación. Sin problema ninguno. Pues muchas gracias, señor Valer, por su habilidad y hasta la próxima.